Durante 77 años, la verdad sobre las expediciones antárticas del almirante Richard E. Byrd permaneció oculta en los archivos militares y encerrada en la memoria de un solo hombre. Byrd, en la Antártida, ha permanecido oculta en los archivos militares y encerrada en la memoria de un solo hombre. Ahora, al borde de la muerte, el último superviviente ha roto por fin el silencio. El almirante Byrd llamó en una ocasión a la Antártida el lugar más valioso e importante que queda en el mundo para la ciencia. Pero lo que reveló era mucho más que ciencia, era un secreto capaz de reescribir todo lo que creemos saber sobre la Tierra misma. ¿Por qué se equipó la operación High Jump como una invasión militar? ¿Qué ocurrió con el equipo desaparecido que nunca apareció en los registros oficiales? ¿Y qué admitió ver exactamente el almirante Byrd bajo el hielo infinito? Esta es la historia que Robert Johnson guardó durante casi 8 décadas y por la que los gobiernos lucharon para mantenerla oculta. La creación de una leyenda comienza con un hombre cuya vida parece una novela de aventuras. El almirante Richard Evelyn Byrd Jr. no era un nombre más en el mundo de la exploración, era la encarnación de la ambición estadounidense. Nacido en 1888, en el seno de una orgullosa familia de Virginia Byrd, parecía destinado a la grandeza. Desde el momento en que entró en los EE.S., su carrera se convirtió en una cadena de hazañas y primicias. Sus compañeros admiraban su destreza, los mandos confiaban en su juicio, y el público le adoraba. Con sus penetrantes ojos azules y su carisma natural, Byrd no era solo un oficial, era un símbolo, un héroe viviente. Su leyenda se forjó en los cielos. En 1926 afirmó ser el primero en sobrevolar el Polo Norte, un logro que le valió la Medalla de Honor del Congreso y lo convirtió en un nombre muy conocido. A continuación, batió récords al sobrevolar el Atlántico y el Polo Sur, demostrando que ninguna frontera era demasiado hostil para la ambición humana. Nueva York le honró no con uno, sino con 3 desfiles, un galardón tan excepcional que le situó entre las figuras más célebres de Estados Unidos. Pero para Byrd, estos triunfos nunca fueron solo gloria. Cada expedición ponía a prueba los límites de la resistencia, cada vuelo era un paso hacia lo desconocido. Donde otros veían páramos helados, Byrd veía páginas en blanco esperando ser descubiertas. Y una y otra vez regresaba a la Antártida, atraído por sus secretos, obligado a revelar lo que estaba más allá del alcance del hombre corriente. Lo que encontró allí le perseguiría el resto de su vida. La primera expedición de Byrd a la Antártida en 1928 tuvo un éxito estupendo. El equipo estableció la pequeña base americana a lo largo de la barrera de hielo de Ross, realizó una extensa cartografía aérea y con cierto acierto descubrió el enorme potencial virgen del continente. Su siguiente gran expedición a la Antártida fue en 1933, en la que fue literalmente un paso más allá, cuando decidió pasar 5 meses solo en una remota estación meteorológica, aislado de las condiciones más duras de la Tierra, temperaturas muy por debajo de cero, y casi pierde la vida debido a una intoxicación por monóxido de carbono. Este roce con la muerte no le ha frenado. Al contrario, agudizó su determinación. Pero bajo toda esa bravuconería de explorador valiente, un individuo era consciente de que algunos descubrimientos eran demasiado grandes o demasiado peligrosos para darlos a conocer al mundo. A finales de los años 30, en los círculos navales, se empezó a susurrar que los viajes de Byrd a la Antártida no solo tenían por objeto cartografiar el hielo y estudiar la meteorología. Parecía haber extrañas formaciones de anomalías de navegación y maravillas geológicas que simplemente no podían tener ninguna explicación sensata. Nada de esto llegó a los comunicados de prensa oficiales, pero eran lo suficientemente intrigantes como para atraer a los ESU. Fue en 1939, justo antes de otra empresa antártica, cuando el teniente Byrd conoció a Robert Johnson, de 19 años. Johnson, un Sea Scout de San Diego, pensó que estaba ofreciendo sus servicios para lo que sería una simple expedición científica. La reunión se celebraba en unas instalaciones navales en Norfolk, Virginia. Johnson esperaba preguntas sobre su experiencia en navegación o sus conocimientos técnicos.
Byrd le echó un vistazo y empezó a hacerle preguntas extrañas. ¿Podía guardar un secreto? ¿Era absolutamente leal a los Estados Unidos? En aquella habitación en penumbra, Johnson intuyó que estaba ocurriendo algo más que el habitual viaje a la Antártida. Byrd no necesitaba aventureros ruidosos. Necesitaba hombres tranquilos y fiables que cumplieran órdenes y nunca hablaran de lo que veían. La calma y la serenidad de Johnson le distinguían de otros voluntarios, la mayoría de los cuales alardeaban de sus glorias pasadas. Sin mostrarlo, Byrd lo eligió del grupo. Lo que Johnson no sabía era que se había cruzado en el camino que le vincularía a una de las expediciones más misteriosas de todos los tiempos. Sería testigo de acontecimientos que nunca podría divulgar durante casi 80 años. En aquel momento no era más que un joven honrado de trabajar junto a una historia viva, pero pronto descubriría que la gloria y los descubrimientos eran solo una parte de la historia en la Antártida. Johnson aún no lo sabía, pero su lealtad le convertiría en testigo de acontecimientos que ningún libro de historia se atrevería a publicar. El tablero de ajedrez helado. Para la mayoría de la gente en los años 40, la Antártida era poco más que un punto en blanco. En la parte inferior del mapa, una interminable sábana blanca, hogar únicamente de pingüinos, focas y vientos aullantes. Pero para las potencias mundiales que se tambaleaban al borde de la Guerra Fría, era algo totalmente distinto. Un tablero de ajedrez colosal, donde lo que estaba en juego no era solo la Tierra, sino el dominio mundial. Los científicos sospechaban que bajo el hielo había vastos yacimientos minerales, carbón, petróleo e incluso uranio que podrían abastecer de energía a naciones durante siglos. Quien controlara la Antártida no solo tendría derecho a presumir, sino que podría tener las llaves del futuro. Cuando Robert Johnson llegó allí con el almirante Byrd, la Antártida se había convertido en un premio silencioso en una carrera no declarada. Era más grande que Estados Unidos y México juntos, sin gobierno, sin fronteras y sin reclamaciones legales reconocidas por el mundo. Las grandes potencias sabían que esto podía cambiar de la noche a la mañana. Bastaría una base permanente, una bandera en la nieve y unos meses de ocupación para inclinar la balanza del poder. La imagen pública de la exploración antártica era limpia, casi romántica. Hombres valientes desafiando el frío en aras de la ciencia. Los periódicos publicaban fotos de marineros sonrientes junto a pingüinos o de pilotos posando delante de sus aviones equipados con esquís. Pero detrás de eso, la propaganda era una realidad muy diferente. Las naciones no se limitaban a medir la velocidad del viento, sino que cartografiaban posibles pistas de aterrizaje, exploraban rutas de suministro y marcaban discretamente zonas ricas en recursos. Johnson recordaría más tarde cómo incluso en aquellos primeros días, el paisaje antártico era obstinado más allá de los límites. Las brújulas giraban en círculos sin apuntar al norte. Las señales de radio a veces se desvanecían en estática antes de volver como si nada hubiera pasado. El propio hielo era espeluznante. En algunos lugares no era del todo blanco puro, tenía vetas muy ligeras y brillaba como una perla que atrapa la luz. Y a veces parecía como si brillara desde el interior. Tal sería bastante susceptible a la explicación científica, interferencia magnética, efectos atmosféricos. Pero las otras, como insistió Johnson, desafiaban toda explicación. Uno de los vuelos se caracterizaba por la aurora austral, las luces del sur que trazaban sus patrones casi como deliberadamente, mientras contorsionaban formas que duraban mucho más de lo que cualquier luz podría durar dentro de los límites naturales. Los ancianos que habían pasado demasiado tiempo en el campo murmuraban a veces que las luces les observaban. Era el tipo de conversación que los oficiales desalentaban, pero que nunca conseguían erradicar del todo. El propio Byrd raramente comentaba tales peculiaridades, al menos no en público. Pero Johnson observó con qué agudeza el almirante prestaba atención cada vez que se informaba de tales rarezas. En más de una ocasión, Byrd alteró discretamente un plan de vuelo u ordenó a un equipo de tierra que inspeccionara la zona en busca de lecturas inusuales. Estas desviaciones nunca se explicaron y los registros oficiales a veces diferían de lo que los hombres recordaban haber hecho. El terreno aumentaba su sensación de incomodidad. Sobresaliendo como dientes dentados del hielo plano, las montañas de la Antártida
Nacieron de la roca desnuda casi negra amenazando con cortar el blanco horizonte. Algunas laderas estaban totalmente desprovistas de nieve mostrando una piedra oscura incluso a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Se murmuraba, según Johnson, que las zonas expuestas no eran de hecho totalmente naturales y que se habían formado por el empuje hacia arriba de algo de debajo del hielo. Un día Johnson estaba de viaje de aprovisionamiento. En algún lugar vio algo que se quedaría con él durante décadas. Una enorme grieta en el hielo demasiado profunda para ver el fondo. El aire cálido que salía a borbotones se convertía en pálido vaho en un frío amargo. Se detuvo en el borde sintiendo la más leve vibración casi como el zumbido de una maquinaria lejana. Nada en su formación le había preparado para aquello. Pero poco sabía él que estas extrañas lecturas y extrañas peculiaridades geológicas y fenómenos inexplicables eran todos silenciosamente registrados, clasificados y enviados de vuelta a Washington. Para los hombres que estaban allí, era desconcertante. Para los estrategas que estaban lejos, era un enigma y tal vez una oportunidad. La Antártida ya no era solo un desierto helado. Más bien era una zona disputada en la tenebrosa lucha por el poder mundial donde la ciencia camina de la mano del secretismo. Y para este juego el almirante Byrd y su tripulación eran piezas americanas en el tablero global. Las luces extrañas y las brújulas rotas fueron solo el principio. Pronto el US Navy volvería con una fuerza abrumadora. Operación Salto de Altura, D. En el invierno de 1946, Estados Unidos lanzó lo que se convertiría en la mayor expedición antártica de la historia. Oficialmente se llamó Operación High Jump, un ejercicio de entrenamiento diseñado para poner a prueba a hombres y máquinas en condiciones de frío extremo, cartografiar costas inexploradas y practicar operaciones de reabastecimiento en entornos hostiles. Esa fue la versión dada a la prensa. Pero para quienes vieron la operación de cerca, la escala por sí sola sugería algo mucho más allá de la investigación científica. Las cifras de High Jump eran asombrosas. 14 buques, entre ellos un portaaviones y destructores, 33 aviones, más de 4.700 personas, tanques, vehículos oruga y armas suficientes para equipar a una pequeña fuerza de invasión. No se envía esa potencia de fuego solo para contar pingüinos. Para los hombres que iban a bordo, no parecía tanto un viaje de investigación como el primer paso de una campaña militar. Una vez más, Robert Johnson, que ahora tiene 20 años, ha sido llamado a servir a las órdenes del almirante Byrd. Desde el momento en que puso un pie a bordo, supo que la pisada era diferente. Uno sentía que el lugar tenía una cualidad disciplinaria casi quebradiza, como si todos comprendieran que las travesuras se extendían más allá de la misión. Las órdenes eran inflexibles, los movimientos seguidos, y la tripulación parecía respirar con una tranquila presteza. Parecían esperar el contacto con algo o alguien. Los rumores empezaron incluso antes de que llegaran al hielo. Los rumores sobre la actividad nazi en la Antártida habían circulado desde el final de la guerra. Se decía que los buques alemanes se habían deslizado hacia el sur en los últimos meses de 1945 camino de una base oculta en el desierto. En los informes de inteligencia se hablaba de oasis geotérmicos en mar abierto y de calor dentro de un hielo que podría albergar instalaciones enteras. Johnson no sabía qué creer o a quién creer, pero sabía que la Marina no se arriesgaba. Una vez establecida la flota en aguas antárticas, la actividad de la misión tenía dos capas. En primer lugar estaban las actividades públicas y registradas, como los recorridos cartográficos y los estudios meteorológicos, y luego había algunas operaciones de naturaleza algo más silenciosa. Algunas de estas misiones fueron dadas en persona por oficiales superiores, saltándose los canales normales de comunicación. Johnson observó que algunos aviones despegaban en misiones inexplicables, no programadas en el plan de vuelo del día, y regresaban horas más tarde con tripulaciones que ni confirmaban ni negaban lo que se había observado. A mediados de la expedición, la unidad de Johnson recibió instrucciones de desplegarse para apoyar al equipo de tierra que se dirigía a la región montañosa marcada como inestable en los estudios anteriores. La nieve se derretía en formas bien definidas, casi en patrones regulares. Casi parecía como si algo bajo la superficie irradiara calor.
Johnson nunca ha olvidado el momento en que los hombres cargaron su equipo. No había miedo en realidad, recuerda, solo eran conscientes de que se adentraban en lo desconocido. El equipo nunca regresó. Oficialmente se perdieron debido al colapso de una grieta durante el empeoramiento del tiempo, pero Johnson sabía que el tiempo había estado despejado ese día. La historia no coincidía con lo que los que estaban sobre el terreno habían visto, o más bien lo poco que se les permitió ver. Casi inmediatamente después, el ambiente en los barcos cambió. Aumentaron las denuncias, y todas las zonas, salvo algunas designadas, quedaron fuera de los límites sin explicación alguna. Entonces, como de la nada, la operación Salto de Altura terminó. Lo que iba a ser una misión de 6 a 8 meses, no duró mucho más de 8 semanas. El clima extremo y el agotamiento de los recursos fueron la explicación pública. Pero febrero es el punto álgido del verano en la Antártida, precisamente el tipo de condiciones en las que debía desarrollarse el ejercicio. Antes de la última retirada, Johnson había captado fragmentos de conversaciones en las que los oficiales hablaban en voz baja palabras como compromiso, contacto y hostil. Byrd parecía un hombre cambiado. Estaba más callado, más pesado, como si le pesara. Johnson recordó más tarde una noche en particular. El almirante había bloqueado el paso en un pasillo poco iluminado y en voz baja nos dijo que habíamos visto algo, que no debíamos ver. Esa pérdida fue solo un misterio. Lo que Byrd vio en otro vuelo permanecería oculto durante décadas. Las 3 horas perdidas. Hay una extraña laguna en el registro de la operación Salto de Altura, una laguna que ha perseguido a historiadores teóricos de la conspiración e incluso a algunos veteranos supervivientes durante décadas. No fue un día perdido, ni siquiera mediodía. Fueron exactamente 3 horas. 3 horas en las que el explorador polar más condecorado de la historia, el almirante Richard E. Byrd, desapareció del contacto por radio durante un vuelo rutinario. La explicación oficial fue: bueno, no hubo mucha. Los registros de ese día enumeran su despegue y su regreso, pero el medio es un tramo vacío de silencio. Durante 3 horas no hubo noticias de Byrd, ni actualizaciones de localización, ni telemetría. Era como si la aeronave hubiera sido engullida por el desierto blanco. Durante años, ese espacio en blanco fue solo una curiosidad. Entonces empezó a circular un documento, lo que algunos afirman que era el diario privado del propio Byrd. En él, el almirante describe el sobrevuelo de un exuberante valle verde, sus laderas cubiertas de bosques con ríos serpenteando por la tierra. En la Antártida en pleno verano sí, pero aún así, un lugar donde no deberían existir árboles, ni agua corriente, ni signos de calor. Es una entrada de su diario. Todos sus instrumentos chirriaban, las agujas de las brújulas giraban, los giroscopios se apagaban, el sol ya no era visible y entonces vio movimiento debajo. Enormes criaturas de pelaje desgreñado y colmillos profundamente curvados como de la edad de hielo, mamuts. Su altitud bajó a 1000 pies para ver mejor, pero lo que siguió fue más inusual. Ante él se extendía una ciudad imposible, resplandeciente, con lo que parecían ser estructuras cristalinas y luz arcoíris. Luego estaban los vehículos aéreos. Las elegantes naves con forma de disco planeaban a velocidades sobrenaturales a su lado, en lugar de los aviones de hélice de 1940. Llevaban marcas extrañas. Algunos decían que eran esvásticas. Otros decían que eran símbolos desconocidos. De cualquier forma, maniobraban con una precisión que ningún avión de su época podía igualar. Según el diario, no era su propia voz la que sonaba por la radio, ni la del portaaviones. Hablaba en inglés, pero con un acento aparentemente diferente. No teman, ordenó. Síguenos y prepárate para aterrizar. Luchó contra ella, pero su avión ya no respondía. La nave descendió sola hacia la ciudad llena de luces resplandecientes. La siguiente parte del diario es la que difumina la línea entre registro histórico y leyenda. Byrd declaró que fue recibido por hombres altos, rubios y pálidos que le condujeron a una sala con paredes de cristal. Se dice que allí el maestro le advirtió sobre el amenazador camino de la humanidad tras haber bombardeado Hiroshima y Nagasaki. La advertencia era detenerse o ser destruido cuando fuera demasiado tarde. Han desechado el diario por inventado.
No hay pruebas fehacientes de que fuera escrito de puño y letra de Byrd, y su estilo tiende a ser teatral. Pero fragmentos de lo que se decía en el relato encuentran una congruencia con lo que Robert Johnson diría más tarde, sin mencionar nunca cosas como valles exuberantes o ciudades de cristal. Johnson recordaba a Byrd, volviendo de un vuelo totalmente conmocionado, negándose a decir cuál era su trayectoria exacta. Recordaba que ese mismo día le pidieron que se hiciera a un lado para un detalle extra de seguridad alrededor de un área del hielo marcada como restringida, y reconoció los susurros de un lugar fuera de los límites que Byrd había visitado y que no estaba en ningún mapa oficial. Las propias misiones no registradas de Johnson revelarían estructuras que se suponía que no existían, estructuras que alguien destruyó en cuestión de días. La misión dentro de la misión. Poco después del inexplicable vuelo de 3 horas del almirante Byrd, Robert Johnson recibió órdenes diferentes a todas las que había recibido antes. No llegaron a través de la cadena de mando normal, no había ningún registro escrito, ninguna inclusión en la hoja de asignaciones diarias. En su lugar, un oficial se las entregó cara a cara con un tono cortante y una mirada que no delataba nada. Johnson y un puñado de otros, no más de 2 docenas de hombres, debían prepararse para un rápido despliegue aéreo. Su destino estaba previamente estudiado, dijo el agente, pero las coordenadas no tenían sentido. La ubicación no aparecía en ningún mapa que Johnson hubiera visto. El avión les llevó a las profundidades del interior, lejos de la Base Little America y de las operaciones costeras que habían dominado la mayor parte de la actividad oficial de High Jump. Desde arriba, el paisaje era la misma extensión ininterrumpida de blanco que habían visto durante semanas hasta que dejó de serlo. A medida que se acercaban al punto de caída, Johnson notó algo inusual, una enorme cresta de hielo que no brillaba bajo el sol como la nieve normal. Su superficie parecía opaca, casi metálica en su brillo. Cuando todos aterrizaron en algún lugar, sintieron realmente lo diferente que era todo en este continente. Aquí hacía bastante más calor, no tanto como para disfrutar de una temperatura agradable, pero sí lo suficiente como para que la respiración no se les congelara inmediatamente delante de la boca. Lo más inquietante, sin embargo, era la baja vibración en el aire, tan tenue que estuvo a punto de ser imperceptible, pero lo suficientemente estable como para que los hombres intercambiaran miradas. Más tarde Johnson lo describió como similar al zumbido de una maquinaria lejana viajando por el suelo en lugar de por el aire. En la parte inferior de la cresta encontraron la fuente de sus órdenes. Una fisura larga y estrecha en el hielo, sus extremos perfectamente limpios como cortados por una enorme cuchilla. A su alrededor la nieve se había derretido en patrones rectos y geométricos, la irregularidad aleatoria del deshielo natural. En el interior, sin embargo, la fisura se abría en un túnel. Ni eran hielo puro, ni eran roca. Eran algo intermedio, un material liso y curvado que parecía tan antiguo como diseñado. Órdenes simples en realidad: investiga pero no entres. Esa norma duró menos de 10 minutos. Tal vez fue la curiosidad lo que impulsó a uno de los oficiales, o simplemente pensó que el rango le daba derecho. En cualquier caso, enganchó la cuerda de seguridad a su arnés y se deslizó por la abertura. Los hombres de fuera esperaron mientras los minutos se prolongaban en un silencio incómodo hasta que la cuerda se aflojó. No hubo ninguna señal, ningún movimiento. El hombre había desaparecido. Otro agente se ofreció voluntario para entrar tras él ahora, atando firmemente el cabo de seguridad a su cintura. Se introdujo en la fisura, y por un momento todo pareció rutinario, hasta que el cabo se tensó y se agitó violentamente. Lo levantaron de nuevo y lo encontraron consciente pero sin reacción alguna. Tenía los ojos abiertos, mirando a la nada, los labios ligeramente entreabiertos pero inmóvil. No volvió a pronunciar palabra en toda su vida. Fue suficiente para los generales. El problema fue la retirada inmediata del equipo. Se pusieron de nuevo a bordo del avión sin recoger muestras, sin tomar medidas. Las preguntas de Johnson obtuvieron una mirada larga y dura y un silencio que significaba que haría mejor en no volver a preguntar. Y sin embargo, lo que Johnson guardó a continuación fue aún más inquietante. La prueba de que alguien había estado aquí mucho antes que nosotros. Los archivos perdidos y el silencio fabricado.
Cuando la operación Salto de Altura terminó abruptamente en febrero de 1947, meses antes de lo previsto, no fueron solo los barcos y aviones los que abandonaron la Antártida. Algo más desapareció. El rastro del papel. En las semanas siguientes, los informes que deberían haberse archivado simplemente nunca llegaron a su destino. Los registros de vuelo estaban incompletos o faltaban por completo. Las fotografías de reconocimiento desaparecieron durante el viaje. Incluso las listas de personal para ciertas misiones volvieron alteradas con nombres enteros eliminados silenciosamente, como si esos hombres nunca hubieran pisado el hielo. Robert Johnson no se dio cuenta de la magnitud de la purga hasta años más tarde, pero incluso entonces pudo percibir el esfuerzo deliberado por cerrar el telón. El aire a bordo de los barcos había cambiado. Las conversaciones eran más breves, ojos más cautelosos. Las bromas normales que llenaban los comedores después de una misión eran sustituidas por el silencio o por cambios bruscos de tema cuando entraba la persona equivocada. La explicación dada por todos en el puerto fue tan seca y poco convincente como podía ser. Mal tiempo. Tensión logística. Misión cumplida. Nadie se explicaba por qué una operación concebida para durar entre 6 y 8 meses de repente hacía las maletas y se marchaba al cabo de poco más de 8 semanas, en la mejor época del año, para hacer travesuras en la Antártida. El almirante Byrd daría una última conferencia de prensa en Sudamérica y desaparecería durante meses. En ella hizo una advertencia inusual. Los Estados Unidos podrían ver un nuevo enemigo que puede volar de polo a velocidades increíbles. El día en que se hizo ese comentario, estuvo un día en los titulares y luego fue enterrado discretamente. Johnson señalaría más tarde que fue la última vez que Byrd pronunció algo parecido a una provocación en público. A partir de entonces, solo habló de temas seguros como el tiempo y la construcción de bases. Al descorrer el telón, las operaciones de limpieza resultaron decepcionantes. Johnson recordaba haber visto fotografías tomadas durante despejados recorridos aéreos en las que aparecían enormes formas geométricas grabadas en el hielo como la parte superior de estructuras enterradas. Algunas incluso mostraban lo que parecían puertas encajadas en paredes de hielo escarpadas. Esas fotos se etiquetaron como clasificadas y se guardaron bajo llave. Al cabo de unos meses, simplemente habían desaparecido. No eran solo fotos. Los registros escritos sobre terrenos anómalos se destruyeron o se mantuvieron clasificados por tiempo indefinido. Los informes completos de incidentes incluían equipos desaparecidos en zonas escarpadas de los registros de la Marina. Johnson incluso supo de un oficial que intentó guardar copias personales de ciertos documentos. El tipo fue despedido silenciosamente y escoltado a la salida sin que ni siquiera se le permitiera hacer las maletas. En 1959, con el salto de altura, a poco más de una década vista, se firmó el Tratado Antártico. En teoría, era un tremendo ejemplo de cooperación internacional que convertía el continente en una universidad pacífica para la investigación científica al tiempo que prohibía el avance militar y la explotación de recursos. Para Johnson era algo más un candado en la última puerta a la verdad. No firmaron eso para proteger a los pingüinos, comentaría. Lo firmaron para asegurarse de que nadie más buscara dónde habíamos estado. En opinión de Johnson, lo más extraño del asunto era lo bien que se había mantenido el tratado. En un mundo en el que los países se disputaban cada centímetro de territorio, todos se ponían de acuerdo para no tocar la Antártida. Pasaron décadas sin que se produjeran violaciones graves. Y para él ese tipo de unidad no era natural, dado lo rico en recursos y estratégicamente valioso que era ese lugar. Johnson mantendría su silencio durante 78 años hasta que la vejez le convenció de que la verdad importaba más que las órdenes. El último hombre habla. Cuando Robert Johnson cumplió 99 años, era algo más que un veterano. Era el último eslabón superviviente de la expedición más controvertida del almirante Byrd. Todos los demás que habían estado allí se habían ido. Las historias, las advertencias, los incidentes inexplicables, solo vivían en su memoria. Durante décadas, había obedecido la regla no escrita de no hablar. Pero ahora, sin nadie a quien silenciar y sin carrera que proteger, decidió que había llegado el momento.
Aceptó una única entrevista grabada realizada tranquilamente en su casa de Virginia por un pequeño grupo de investigación histórica. No había reporteros ni luces brillantes, ni encuadres sensacionales, solo una cámara, un micrófono y un hombre que había guardado un secreto durante 78 años. Su voz era curtida pero firme, sus ojos claros. «No estoy aquí para demostrar nada en absoluto», comenzó. «Estoy aquí para dejar atrás la verdad». Eso fue prácticamente todo lo que dijo Johnson. El espectáculo salvaje y lleno de extraterrestres que esperaban los sitios de conspiraciones. Por el contrario, fue aterrizado, detallado, y posiblemente por todo ello más inquietante. Habló de cómo sonaría una misión dentro de otra misión, del zumbido de la cresta de la fisura que conduce a túneles artificiales, y de dos hombres perdidos, uno para siempre, el otro en un silencio viviente. Luego pintó un cuadro de cómo días después, con el pretexto de una prueba, todo el sitio fue borrado de la superficie. Bombardeado en realidad. Luego mencionó otra misión, una que le preocupaba aún más. Como parte de un pequeño destacamento de seguridad, al final de la operación, le habían ordenado vigilar lo que le habían dicho que era una antigua estación meteorológica incrustada en el hielo. Pero no era lo que esperaba, las chozas de metal aplastado que había imaginado. En su lugar lo que encontró fue una escalera perfectamente tallada que descendía en el propio glaciar. Los escalones eran lisos, uniformes y de hormigón. «Reconozco el hormigón cuando lo veo», dijo rotundamente, «y esto definitivamente no lo construyó ningún equipo de investigación antártico. Han permanecido de guardia durante 2 noches. En la mañana del tercer día llegó un oficial que tomó fotografías e intentó descender. Sin embargo, no llegó muy lejos. Al día siguiente fue dado de baja, voló inmediatamente a casa y nunca más se supo de él. Esas fotografías nunca aparecieron en ningún archivo». El otro recuerdo es de la noche en que el almirante Byrd entró en la tienda de comunicaciones con el rostro pálido y las manos temblorosas. Se negó a registrar la ruta de vuelo que acababa de completar. «Tú estabas allí», le dijo Byrd a Johnson en voz baja. «Sabes lo que vimos, nunca lo olvides». Y entonces el almirante se marchó dejando esas palabras suspendidas en el aire frío. Cuando le preguntaron si creía que lo que habían encontrado era extraterrestre, Johnson dudó antes de murmurar, «No lo sé», como si esperara que eso lo hiciera menos real. Podría haber sido algo antiguo. Quizá no lo construimos nosotros, tal vez solo lo encontramos, pero no era natural y no era nuestro. Antes de morir, Robert Johnson dejó al mundo una advertencia. Lo que no sabemos de la Antártida es mucho más grande que lo que sabemos. ¿Crees que por fin se ha dicho la verdad? ¿O hay más cosas enterradas bajo el hielo? Me gusta, comparte y suscríbete para recibir más investigaciones profundas. Y mira el vídeo en tu pantalla para conocer otra historia que los gobiernos desearían no haber oído nunca. Cuando la historia volvió a hablar. Las ondas de choque del descubrimiento de 2025.